por detrás de mi voz. Bienvenidas, bienvenidos a Haciendo Memoria. Este es el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Ustedes saben que este viernes 11 del 10 a las 12 del mediodía estamos en vivo con ustedes. Nos pueden encontrar en el canal de YouTube de Crisol, también en el portal de apu.uy de la Asociación de la Prensa Uruguaya. También nos pueden encontrar en La Zurda, hoy viernes a las 15, a las 23 horas y los domingos a las 15 horas después de comer. Nos escuchan, nos ven, que es terrible programa. También la emisora 808 de Salinas, que abarca todo el este, hoy viernes a las 23 y el domingo a las 10 de la mañana, después de hacerse el matecito temprano, es un planazo. Por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, les mandamos un saludo a todas y todos quienes están por allí mirándonos. En la técnica, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán. Hoy en la conducción, Fernanda Cabrera, quien les habla. Para comunicarse con nosotros, 091-028-578. 091-028-578. Nos pueden mandar cosas para difundir, comentarios sobre el programa, lo que ustedes piensen que nos puede ser útil a ustedes y a nosotros, lo mandan al 091-028-578. La sede social de Crisol queda en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso. Los convenios para los crisoleros son con SUAT, Cooperativa Caminos, Previsión, Procardias, Tucine y la Asociación Cristiana de Jóvenes. Para tener más información de socios sobre estos, 2-408-4465. 2-408-4465. Ahí los socios de Crisol pueden saber cuáles son los convenios y los beneficios que tienen por ser socios. Y hoy en Haciendo Memoria tenemos de invitado al presidente de la Asociación de Magistrados de Fiscales, William Rosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Muy bien, la verdad te vamos a pedir que te presentes vos. Ya te presentamos como el presidente de la Asociación de Magistrados de los Fiscales, ahora queremos que te presentes vos. Bien, qué tarea difícil. Me presentaría como un abogado uruguayo, surgido de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, oriundo de Caraguatá, Tacuarembó, hijo de peón rural. Fui a escuela rural, al liceo en la ciudad de Tacuarembó y la universidad la hice en Montevideo. Soy una persona producto de las becas universitarias y de la ayuda de las oportunidades que siempre le faltan a otros como yo. Yo las tuve y por suerte, gracias a eso, hoy estoy acá trabajando como fiscal y he sido electo por mis compañeros para ser representante, en este caso como presidente. Fui en su momento secretario de la Asociación de Fiscales, también integrante de la comisión directiva, y ahora hace 2 periodos que soy presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, que es un gremio que está integrado por 320 de los 350 fiscales de todo el país. En Uruguay hay 350 fiscales en cada ciudad, en cada localidad donde haya una población considerable, donde hay un juzgado penal y hay una fiscalía en donde mis compañeros allí trabajan llevando adelante lo que es la tarea del fiscal, lo que tiene que hacer el fiscal, y estamos representados en la Asociación de Fiscales, la cual presido. ¿Cuál es la función del fiscal? Bueno, actualmente lo que hace el fiscal es lo siguiente. Pensemos que existe un delito, una persona comete un delito, una infracción penal, puede ser un robo simple o un robo con violencia que se llama rapiña, una estafa, o sea, a través de engaños se perjudica a una persona para sacarle dinero, lo que fuera, un accidente, un homicidio en situaciones más graves, venta de drogas en otras situaciones. Cada vez que existe un delito y se hace la denuncia, se comunica a la Fiscalía.
la denuncia se hace en la policía, eso se comunica por sistemas informáticos a la fiscalía y ahí toma intervención la fiscalía. Lo que hace el fiscal es dirigir una investigación para ver si ocurrió ese hecho delictivo tal como se denuncia, ese delito tal como se denuncia, y quién lo cometió. En esa investigación, en ese proceso de investigación, se va a determinar quién cometió ese delito y en caso de encontrarse las pruebas de que alguien realizó ese hecho que el Estado considera, que la sociedad organizada considera como algo malo, responsabilizarlo, ya sea pedir que vaya a la cárcel, que eso es lo que hacen los fiscales, o reciba una sanción alternativa ante un juez. Esa persona a la que se le reprocha haber cometido un delito va a estar defendido por un abogado. El abogado va a decir o que la persona no cometió el delito o que no lo cometió de la forma que dice el fiscal va a decir lo contrario y el juez es el que va a resolver si tiene razón el fiscal o si tiene razón el abogado defensor, o sea, la persona que está acusada, y en caso de que tenga razón el fiscal, va a terminar preso, hablando mal y pronto, y si tiene razón la defensa, va a terminar en libertad. Eso es lo que hace el fiscal, lo que hacen los fiscales a lo largo y ancho del país en cuanto a los delitos que ocurren día a día. Lo que mayoritariamente pasa es que ocurren que agarran a personas con las manos en la masa, lo que se conoce técnicamente como flagrancia, o sea, un delito infraganti, que alguien está robando y viene la policía o justo lo agarran en esa situación, lo detienen y lo llevan ante el fiscal y después ante el juez. Pero también hay otras investigaciones que son más complejas, por ejemplo, las de narcotráfico, las de crimen organizado, cuando hay corrupción pública, cuando funcionarios públicos perjudican al Estado quedándose con plata o favoreciendo determinados intereses. Esas investigaciones son más complejas y llevan mayor tiempo. En todas esas instancias hay un fiscal dirigiendo esa investigación para lograr las pruebas para pedir que se condene a esa persona por lo que hizo. En el 2017 se aprobó o empezó a funcionar el nuevo Código de Proceso. ¿Qué papel juegan los fiscales en él? Bueno, ahí, antes del nuevo código, esto que yo acababa de describir, esta tarea de dirigir la investigación, paradójicamente, o sea, lo hacía el juez, o sea, el juez dirigía la investigación, hacía esto que yo comenté que hacían los fiscales, y además juzgaba. Era algo bastante difícil de concebir porque la misma persona que había buscado las pruebas para ver si alguien cometió un delito era después el que juzgaba si lo había cometido o no. Claro. Parecía que estaba bastante tendencioso en cuanto a esa situación. No por culpa del juez que actuaba, sino porque la ley se lo imponía. Entonces, la cantidad de absoluciones, o sea, de veces que los abogados defensores, el abogado del imputado tenía la razón, era muy baja. O sea, la persona casi siempre iba a la cárcel, pongámosle, y no liberado por esta situación en que era el juez mismo el que hacía la investigación y que después juzgaba. Con el nuevo código cambian los roles. Entonces, el juez va a tener el rol de juzgar, el fiscal de investigar y pedir la condena, y el abogado defensor va a seguir teniendo el mismo rol de defender. Entonces, ese cambio de rol sacó al fiscal, que antes era como un auxiliar del juez, lo puso en el centro de la escena. En el centro de la escena, ¿por qué? Porque es quien dirige la investigación, quien tiene contacto con la policía. Jerarquizó la tarea. Sin dudas, pero también significó un desafío. Porque esa fiscalía, que era esa fiscalía como institución, el Ministerio Público era una institución chica, de pocos recursos humanos, de pocos recursos materiales también, porque tenía esa tarea como de auxiliar del Poder Judicial, ¿no? En varias áreas. Ahora, cuando toma centralidad, ese desafío implica toda una dinámica absolutamente diferente que arrancó el 1 de noviembre de 2017 y que lamentablemente nosotros como país no estábamos preparados en términos de infraestructura para que la Fiscalía asuma esa responsabilidad, y como todo se hizo a tracción a sangre, ¿no? a lomos de los funcionarios que llevaron adelante esa tarea porque no existían las previsiones.
ni de presupuesto, ni de recursos para que la Fiscalía asuma ese rol, como decías, de jerarquizado, ¿no? Un rol de dirigir la investigación. William, ¿cómo llegaste a ser fiscal? Porque abogados hay montones, pero fiscales hablábamos de unos 350. Sí. ¿Cómo es? Bueno, para ingresar a ser fiscal tenés que dar un concurso de oposición y mérito, o sea, vas a un concurso, una prueba de conocimiento en donde se presentan abogados y hay un proceso de selección en donde primero está la prueba de conocimiento, o sea, hacer como una especie de examen a ver qué conocimientos tenés sobre los delitos, sobre cómo se lleva adelante una investigación, todo lo que es la competencia de la Fiscalía, o sea, lo que hace la Fiscalía. Después se evalúan los méritos que tiene la persona, o sea, si tiene cursos, capacitaciones, maestrías, un plus que le dé más puntaje, que lo jerarquice para acceder al cargo de fiscal. Paradójicamente, yo cuando concursé para ser fiscal, yo hacía un año que había salido de la Facultad de Derecho, o sea, tenía 25 años en ese momento, yo hace 11 años que estoy en la Fiscalía, y en ese momento solo pude valerme de la prueba de conocimiento, porque otros méritos no tenía, más porque había salido de la facultad recientemente. Di esa prueba de conocimiento, después pasé por un test psicolaboral, por una entrevista, y a partir de ahí ingresé a la Fiscalía en el cargo que es el cargo de fiscal adscripto. Las fiscalías están organizadas como trabajan en equipos. Un equipo de fiscalía en todo el país está compuesto por un fiscal titular, que es como el que dirige el equipo, y dos fiscales adscriptos, que son, vendríamos a decir, podría llamarse auxiliares de los fiscales titulares, pero en realidad tienen la misma tarea que realizan los fiscales titulares. Hay una división de tareas en donde uno dirige ese equipo fiscal. Entonces, de esa forma trabaja la Fiscalía. Cuando se ingresa al Ministerio Público, se ingresa en el cargo de fiscal adscripto, que fue en el cargo que ingresé en el año 2013. Un montón de tiempo. ¿Qué exigencias les ha impuesto como colectivo el nuevo código? Bueno, para nosotros fue un cambio sideral, paradigmático, y sobre todo porque nos puso en esta situación, antes de que empezara a funcionar el nuevo código, porque para que la gente, muchas veces la gente no lo sabe, que el código en realidad se aprobó en 2014 y recién entró en funcionamiento en 2017. Se fue postergando por falta de recursos, porque no estaba bien la normativa, no se acompasaba a lo que iba a suceder. Esto fue algo puntual, que no existía al momento que se aprobó el código en 2014 el proceso abreviado. Entonces, todos los delitos iban por lo que se llama juicio oral, que es un juicio largo, en donde van los testigos, hace toda la prueba ante un juez, y ninguno se iba por una vía alternativa como es el proceso abreviado. Si nosotros pensamos hoy día que el 90 y pico % de los casos se resuelven por juicio abreviado, era impensable una forma de llevar adelante la justicia penal con aquel diseño de 2014 en donde no existía el proceso abreviado. Entonces tuvo que sufrir todos esos ajustes para entrar en funcionamiento. En ese momento, cuando nosotros vimos el código aprobado, cuando digo nosotros, porque yo en ese momento estaba en la comisión directiva, el presidente era Juan Gómez, que después fue fiscal de corte interino, o sea, fiscal general interino, también posteriormente fue presidente de la Asociación de Fiscales y yo fui su secretario, el doctor Gustavo Subía, quien es diputado hoy en el Parlamento Nacional. Y en ese momento nosotros planteábamos, ya sea con Gómez, ya sea con Subía, ya sea después con la doctora Brenda Pupo, con la doctora Domenech, y yo en su momento estuve como secretario, íbamos al Parlamento sostenidamente y planteamos que la Fiscalía no estaba preparada para ese cambio, que necesitaba un reforzamiento de rubros, que necesitaban previsiones que contemplaran el cambio que se iba a venir. Nadie nos escuchó, lamentablemente. Entonces el 1 de noviembre nos vimos envueltos en una especie de caos de afrontar esa situación, y eso trajo aparejado
estrés, sobrecarga, una situación agobiante para todos nuestros colegas, y en todas esas instancias la Asociación de Fiscales lo que tuvo que hacer es acompañar este proceso para reclamarle a las autoridades de la institución, a las autoridades políticas, en todo momento que se mejorara la situación de la Fiscalía. Ojo, estamos en el año 2024, ya hace 7 años del Código, y seguimos más o menos en la misma situación de reclamar y reclamar sostenidamente una mejora de recursos, de infraestructura y de pienso de parte del sistema político para con la Fiscalía. Y de gente, ¿no? ¿No se necesitan más fiscales? Por supuesto. Se necesitan, y a ver, para que la gente lo entienda a cabalidad, en la Fiscalía no trabajan solo fiscales. Y lo bueno que es que no trabajan solo fiscales. Los fiscales, como yo y mis compañeros, compañeros y compañeras, lo que tenemos, digo compañeros y compañeras porque el 80% de los fiscales son mujeres. Lo que hacemos es algo que tiene que ver con lo jurídico. Nosotros vamos a la Facultad de Derecho, hacemos la carrera de abogacía y lo que sabemos es de leyes. Pero la tarea de la Fiscalía también implica otros conocimientos. Si nosotros pensamos que hoy día los delitos se cometen algunas veces utilizando celulares, no siempre un fiscal puede tener conocimiento de cómo acceder a una prueba, una evidencia que está dentro de un celular, o de una computadora, o cómo analizar lo que sucede en una cámara, en una filmación. Hay un montón de cosas que necesitan el conocimiento y la experiencia y lo que es propio de otras profesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los delitos de corrupción pública, estos estados contables, todo un montón de números para ver si se perjudicó o no al Estado por parte de determinadas autoridades, necesita a veces de contadores. Y a lo que voy con esto es que la Fiscalía no solo necesita fiscales, sino también necesita auxiliares de los fiscales que tengan el conocimiento para ayudarlo a esclarecer los delitos, todos los delitos, porque si no, la Fiscalía va a hacer muy bien su trabajo en esclarecer estos delitos que son el hurto, la rapiña, que son simples, pero después no va a tener tanto éxito en esclarecer la corrupción pública, el crimen organizado, el lavado de activos, los homicidios. Y si nosotros pensamos como sociedad, los hurtos y la rapiña generan mucho perjuicio, sobre todo porque los hurtos y rapiñas muchas veces se cometen en contra de ciudadanos, que es la persona, que es un trabajador, al que le roban su vehículo, al que le roban su billetera, al que le roban su celular, su único medio de comunicación, su herramienta de trabajo, y sufre un perjuicio grande. Pero la sociedad en su conjunto también sufre un perjuicio muy grande cuando una autoridad, un gobernante, se queda con plata que le pertenece al Estado y perjudica lo que podría ser una política pública. Cuando el crimen organizado realiza sus acciones delictivas en donde sufre la violencia a la gente de determinada comunidad, de determinado barrio, todo este estallido de violencia que estamos viendo, también es necesario que la Fiscalía la Fiscalía, el Estado, la Policía sea muy eficaz en poder investigar y lograr responsabilizar a quienes cometen esos hechos, porque generan mucho daño en la sociedad. Entonces, para eso también se necesita fiscales y auxiliares de fiscales. Qué interesante, William. La verdad que un montón de gente, pero hay cantidad de abogados que estarían en situación de ser fiscales o ayudantes de fiscales. No lo hacen porque es un viaje de arena gruesa. No, a ver, cada vez que hay un concurso para fiscales, se anota muchísima gente. O sea que gente interesada, abogados interesados en ser fiscales, personas interesadas en trabajar como fiscales, hay muchísimos. Pero el tema es para que alguien pueda ingresar a ser fiscal, tiene que estar creado el cargo de fiscal. Por ejemplo, hoy en día hay 350 cargos fiscales. No es que a la Fiscalía no se le ocurre decir, vamos a llamar más, que es lo que necesitamos. Para eso necesita algo previo, que es que el sistema político, o sea, el Parlamento, diga, vamos a darle tanta plata a la Fiscalía para que contraten a más fiscales. Hasta que eso no ocurra, no pasa que la Fiscalía pueda reforzar sus recursos humanos con más gente,
porque no tiene previsto que esos puestos estén para llenarse, lo que se llama las vacantes. Lo que no hay es vacantes, porque lo que vemos sostenidamente es que cuando existen las vacantes, muchas veces son 10 cargos, se presentan 300 personas. 20 cargos se presentan 600, 700 personas. O sea, interés en trabajar como fiscal hay y muchísimo. Lo que no existe son los cargos. Eso es lo que nosotros reclamamos constantemente. Están como en una rueda de hámster. Nunca terminan. Exacto. Entonces, creo que hoy día, a 7 años de puesta en vigencia del código, todos tenemos la posibilidad de tener los datos. Constantemente en los medios de comunicación, en los diarios, se le piden información pública a la Fiscalía y hay un relevamiento de datos. La Fiscalía, ayer estaba mirando una noticia, hoy estaba mirando una noticia, en donde se medía la eficacia de la Fiscalía respecto a las denuncias que hay y la resolución de casos. Por ejemplo, en casos como homicidio, la Fiscalía aumenta su eficacia y su resolución, no tanto en violencia de género, no tanto en hurtos, no tanto en rapiña. Y ahí hay un bolsón de casos que no se resuelven y que existiría la posibilidad de resolverse porque las fiscalías no tienen la capacidad de poder procesar esa información o de llevar adelante esos casos. Y pasa muchísimo en delitos sexuales. En delitos sexuales, cuando hay una denuncia de violación, de abuso, los casos son tan complejos y requieren tanta atención, porque requiere intervención de psicólogos, intervención de peritos, los testimonios son muy difíciles de tomar, hay que tener mucha cautela, que las fiscalías están colapsadas. Las de delitos sexuales, en Montevideo, que hay especialidad, existen fiscalías encargadas de delitos sexuales, y en el interior, donde las fiscalías no solo se encargan de los delitos sexuales, sino de todo lo que ocurra. Entonces, en esa sobrecarga laboral empieza a perder la eficacia de la Fiscalía en llevar adelante los casos que son realmente graves. Y es sensible eso, porque que un hecho haya ocurrido, que haya ocurrido una violación, que no se pueda llegar a la responsabilización de esa persona, o sea, a condenarlo por haber cometido ese hecho, es impunidad. Y la impunidad es muy grave cuando se trata de esto. Cuando una persona roba algo, roba un vehículo y las pruebas no dan, le robaron una rueda, se compra la rueda, le rompieron el vidrio, pone otro vidrio. La impunidad, si bien genera un daño instantáneo, no es un daño permanente. Ahora, cuando existe una violación, una situación de violencia, cuando existe un homicidio, cuando existe un acto de corrupción, el daño tiene una permanencia dentro del tejido social y genera un perjuicio muy importante. Entonces, la impunidad es algo sumamente negativo. Pensemos en lo que es la impunidad como un disvalor, como algo negativo dentro de nuestra sociedad, en temas que hoy día se están resolviendo recién a 40 años, a 50 años después de que ocurrieron, y que la necesidad de encontrar esa verdad de lo que ocurrió, la verdad de los hechos, es absolutamente necesaria, y para eso hay una fiscalía especializada en ese sentido, como la Fiscalía de Lesa Humanidad. Entonces, el efecto duradero que tiene la impunidad hace que el Estado tenga que hacer lo mayor posible para que en los casos que así lo ameritan, lograr a la verdad material de los hechos, a lo que realmente pasó, y a responsabilizar, a condenar a quienes hayan cometido esos hechos. William, ¿a qué se deben los múltiples ataques que han recibido de diferentes actores políticos? Y es multidimensional. Creo que muchas veces hay un fenómeno importante que no es propio de Uruguay, sino que es regional y es mundial también, que tiene que ver con una idea que es que tiene dos caras, una moneda que tiene dos caras. Por un lado es lo que se llama la judicialización de la política. La judicialización de la política es un fenómeno en donde adversarios políticos que antes dirimían, o sea, que antes resolvían sus problemas en el Parlamento, discutiéndolo,
en un estrado, debatiendo. Ahora lo que hacen, o sea, tratando de exponer al adversario político por lo que esos actores entienden o esas personas entienden que hizo mal ese adversario político, lo hacían en esos ámbitos. Ahora lo que se trata es desacreditar o desprestigiar enemigos políticos o rivales políticos a través de la intervención de la justicia penal. Entonces, un recurso habitual es hacer una denuncia ante el Poder Judicial, ante la Fiscalía, para que tome intervención la Fiscalía, respecto de un adversario político, de un tema que es a veces meramente político. Entonces lo que se hace es presentar la denuncia y el hecho político de presentar la denuncia ya genera como un disvalor negativo en esa persona. Entonces ya tiene su efecto. Esa judicialización de la política lo que hace es trasladar a un ámbito de un organismo como la Fiscalía, que tiene que ser absolutamente independiente de los poderes políticos, una cuestión que debería resolverse en otro ámbito. Cuando pasa lo siguiente, o la Fiscalía empieza a investigar y dice, bueno, acá iniciamos la investigación, pero no hay elementos. La verdad, no se logró lo que se dice que pasó, nosotros no tenemos evidencia, por más que uno esté absolutamente convencido. Ponele, vos estás convencida de que yo soy un funcionario corrupto y que me quedo con plata y que para hacer mi trabajo pido coimas y sobornos a otras personas, ¿no? Estás convencida de eso, pero no hay prueba de que eso sucedió. Entonces vos decís, yo sé perfectamente que esta persona lo hizo, pero al no conseguirse las pruebas, no se puede culpar a esa persona porque no están las evidencias. Pues es un estándar, lo importante en un Estado de Derecho es que para condenar a alguien existan pruebas de que esa persona hizo tal cosa. Entonces, cuando no se consiguen las pruebas, por ejemplo, la Fiscalía archiva, dice, bueno, no encontré los elementos de prueba, lo archivo. O la Fiscalía encuentra los elementos de prueba y dice, esta persona cometió tal hecho, hay que responsabilizarla. Esa cuestión que era la judicialización de la política pasa a otra acusación que es la politización de la justicia. Esos actores lo que dicen es, este fiscal hizo tal cosa porque en realidad le está haciendo los mandados, hablando mal y pronto, a tal sector político o a tal otro. O está haciendo esto porque quiere perjudicar a este partido político o a este otro. Entonces, en esa dinámica se acusa a los fiscales de estar politizados. Y ese fenómeno tiene como materialización en la realidad en esos ataques. Si nosotros hacemos el repaso, esto tiene su inauguración prácticamente en el mismo momento que empieza el Código de Proceso Penal. La trazabilidad está hecha, la trazabilidad temporal, la línea temporal que nosotros hicimos está hecha ahí. En ese momento empieza la situación de los ataques y las acusaciones permanentes de que la Fiscalía esto, la Fiscalía lo otro. Si nosotros pensamos que en el año 2013 el fiscal Juan Gómez pidió el procesamiento de un ministro de Estado, del presidente del Banco República, y eso nos generó estos ataques hacia el fiscal diciendo, bueno, en realidad lo que el fiscal está haciendo es un mandado. Porque en realidad lo que hizo la Fiscalía, después un juez en esa dinámica en que el juez dirigía la investigación fue refrendado por un juez, pero en el momento en que la Fiscalía adquirió la relevancia, ya los ataques fueron incesantes. Y ha ido como en un crecimiento. Y ese crecimiento tuvo su punto más álgido en el año 2021, 2022, 2023 e incluso en 2024. El recrudecimiento lo podemos, más patente, lo podemos marcar en el día en que un senador de la República, el senador Guido Manini Río, en el hemiciclo del Senado de la República, dijo que el fiscal Ricardo Percivale, que es el fiscal de lesa humanidad, lo que estaba haciendo era prevaricar, porque estaba imputando a personas por delitos de lesa humanidad y sin tener las pruebas para ello. Entonces, desde el momento en que desde el Senado de la República se acusa a un fiscal de una acción tan grave, ahí arranca como una cadena de situaciones que se va agravando, que
después con el caso Astesiano sucedió lo mismo, con lo que se conoció con el caso Marcel también, con lo que se conoció con la caso Penades también. Entonces, creo que para encontrar la respuesta clara a tu pregunta de por qué se da esa situación, creo que tiene que ver con que la Fiscalía es un centro que se entiende de poder y también de ataques. O sea, es fácil atacar a la Fiscalía porque no va a salir un fiscal a decir, no, eso es mentira, mire, yo tengo las pruebas acá de que eso no es así. Porque la mayoría de las veces los fiscales incluso tienen el deber de ser reservados respecto de esa información. Viene a un actor político y dice, el fiscal está haciendo los mandados, y el fiscal no puede salir y contestar y decir, no, yo no estoy haciendo los mandados, mire, señor, señora, ciudadano, acá está la prueba de esto. Porque en realidad su obligación es mantener la reserva mientras investiga y llevarlo y presentarlo ante un juez esa información que tiene. Entonces, el fiscal, la Fiscalía como institución, está en desventaja respecto a poder responder a todos esos ataques destemplados que se realizan. William, nos vamos a una pequeña tanda y seguimos. Perfecto. Estamos en Haciendo Memoria con el doctor William Rosa y en unos minutitos seguimos de vuelta. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, con el doctor William Rosa, que hoy nos visita. Y tenemos muchas preguntas todavía en el tintero para él. William, te agradecemos que estés con nosotros. ¿Qué resultados obtuvieron luego de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, lo que nosotros pretendíamos un poco es plantear esta situación que se vive en Uruguay entre un organismo que controla lo que son los estándares o cómo están los derechos humanos en este país. Y uno se puede preguntar, ¿cuál es el derecho humano comprometido en esta situación? El derecho humano que está reconocido internacionalmente en todos los tratados es la independencia de la justicia, ¿no? Esta independencia de la justicia es un derecho que no solo le pertenece al funcionario, sino también a la ciudadanía. Esta independencia de la justicia tiene su definición en que quienes lleven adelante las investigaciones penales y quienes terminen resolviendo, los jueces, no deben estar condicionada su actuación por un poder externo. O sea, que venga una autoridad, un gobernante, que venga el presidente de la República y le diga al fiscal, usted haga esto, usted no vaya a realizar esta acusación. O que le diga a un gobernante, un legislador, un senador, una autoridad cualquiera, o el presidente o un ministro, a un juez, usted no vaya a condenar a esta persona, usted haga o condénelo a este. Entonces, esa independencia que tiene que tener la justicia es lo que está en juego acá. Entonces, ¿cuándo está comprometida esa independencia? Por ejemplo, cuando existen presiones. Y las presiones pueden ser directas, o sea, que alguien presione directamente al sistema de justicia, y ha pasado a lo largo del mundo entero, ha pasado muchas veces. Y otra cosa es una presión indirecta. Si
permanentemente se está atacando y hostigando a la Fiscalía con estos comentarios que hacíamos mención, asignándoles determinadas intencionalidades o diciendo que lo que se somete es a un descreimiento de parte de la población en las decisiones que se toman dentro de ese organismo Fiscalía. Y ese descreimiento tiene como finalidad que cuando la Fiscalía toma una resolución, ya sea archivar, ya sea imputar, el actor que realiza ese ataque, lo que le va a decir a la población, y esto ha pasado muchas veces, la gente que si lo escucha lo puede entender, y dice, en realidad eso no es así, porque el fiscal, como yo les decía oportunamente, el fiscal en realidad está haciendo los mandados. Entonces eso es muy pernicioso para el Estado de Derecho, es muy grave para el Estado de Derecho, y eso es lo que nosotros fuimos a poner de manifiesto. Sobre todo porque hay una idea, y en el ámbito internacional y sobre todo regional, en particular en una región en donde los estados, a veces las democracias no son tan sólidas o tienen sus problemas determinados, se considera que Uruguay es como una especie de páramo o de oasis dentro de la región donde las libertades, los derechos gozan de plena vitalidad. Entonces lo que queríamos es poner de relieve que esa tradición que tiene Uruguay estaba siendo un poco menguada, o sea, puesta en tela de juicio con estas acciones que estaba sufriendo la Fiscalía. Eso fue entendido perfectamente por los comisionados que estaban allí presentes, sobre todo porque no solo puede haber un debilitamiento de la institucionalidad de la Fiscalía con esos ataques, sino por otro lado porque la Fiscalía hace 3 años que no tiene fiscal general, o sea, no tiene una cabeza que dirija a la Fiscalía. Y eso que es responsabilidad de los mismos actores que después acusan a la Fiscalía de una u otra cosa, genera un caldo de cultivo bastante peligroso para la institucionalidad. Sobre todo porque tenemos que tener presente que la Fiscalía tiene que ser un organismo fuerte, no solo, como decía hoy, para perseguir los hurtos y rapiñas, sino que tiene que ser un organismo fuerte para perseguir los delitos que son más importantes. Pensemos a un narcotraficante o al director de a quien esté a la cabeza, sea el jefe de una banda criminal de renombre o de amplia organización, o a una persona que está en la corrupción dentro del Estado, cuando ve que quienes lo van a investigar están debilitados, dice, bueno, tengo garantizada mi impunidad. Para eso es necesario el fortalecimiento de la Fiscalía, y eso era lo que queríamos mostrar. ¿Qué dijeron los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Hoy en Uruguay hay un problema. Uno de los problemas principales es que no existe un fiscal general. Entonces, la lucha contra la impunidad y la salud del Estado de Derecho amerita que las autoridades del Uruguay tomen en cuenta la necesidad de designar un fiscal general y de dejar trabajar a la Fiscalía en la forma adecuada. En ese sentido, después nosotros vemos qué sucedió después. Si nosotros veíamos todos los días, un día sí y otro también, un ataque hacia la Fiscalía consistentemente, y después vemos que eso ha parado en aquellos que realizaban ataques más furibundos, tal vez no lo hacen con la misma destemplanza que el momento, pero alguna crítica desliza, y las críticas son entendibles, pero no ese ataque de decir la Fiscalía está haciendo los mandados a tal facción política. Y si nosotros vemos, por ejemplo, que cuando han sucedido noticias relacionadas a la Fiscalía en los últimos tiempos, no hubo por parte de esos actores políticos que podríamos decir afectados, un ataque en ese mismo sentido, ¿no? Decir, esto pasa, la Fiscalía está solicitando esto porque está haciendo los mandados o está haciéndole favores a tal facción. Entonces, es evidente que el camino que nosotros emprendimos fue un camino satisfactorio, porque lo que nosotros más necesitábamos no era que el Estado uruguayo reciba una sanción o que los actores políticos reciban una reprimenda, sino que lo que nosotros queríamos es trabajar en paz. Lo que quiere cualquier fiscal en todo el país, cualquier buen fiscal en cualquier rincón del país, es
llevar adelante sus investigaciones de forma tranquila, sin presiones, y que tenga el resultado que tenga, y en caso de que se equivoque ese fiscal, sea juzgado o sea responsabilizado, o sea analizada su conducta por los mecanismos que están establecidos. Responsabilidad administrativa, o sea que sea la misma fiscalía que diga, usted fiscal tenía que haber hecho esto y no lo hizo, o que sea una responsabilidad civil, o sea que alguien que es damnificado porque un fiscal pidió determinada acción, lo reclame en la justicia, o responsabilidad penal. Como decía, si yo soy un fiscal, que soy un funcionario desleal, que hago cosas indebidas, que sea responsabilizado en el ámbito correspondiente y no en el hemiciclo del Senado, y no en los medios de comunicación a través de acusaciones de parte de actores políticos. Creo que esa finalidad que nosotros buscábamos, de poder trabajar en paz, en parte la hemos logrado, y en estas instancias donde estamos viviendo un proceso electoral, estamos a 15 días de una elección nacional, era fundamental para nosotros vislumbrar que aquella situación de ataque permanente hacia la Fiscalía se pueda extender hasta el contexto de una elección nacional era traumático para los fiscales. Creo que al final la acción llevada adelante en julio tiene su repercusión hoy, en donde la Fiscalía puede trabajar tranquila sin tener ese foco de parte de los actores políticos hacia la institución. ¿Cuál es la razón por la que no hay fiscal general? Bueno, esto es... en esto uno no debe arriesgar opiniones personales, sino respaldarse en el análisis de la academia. El INESIP, que es el Instituto de Análisis de Sistemas Penales en Latinoamérica, en Iberoamérica incluso, ha analizado esta situación, porque esto no es un mal de Uruguay. En Argentina no existe fiscal general desde el año 2017, hay un interino. En Perú no existe fiscal general. En Honduras, en Venezuela sí existe, ahora en qué otro país. Pero el 25% de los países de Latinoamérica no tienen fiscal general, o sea, tienen interinato. Entonces se analizaba qué sucede con esto. Este análisis lo que dice es que se favorecen los sistemas políticos, los actores políticos, quienes tienen que nombrar fiscal general, se favorecen por la cefalía de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía está debilitada. Entonces, como está debilitada, puede ser marco de estos cuestionamientos que vemos permanentemente. Y en el marco de estos cuestionamientos, si le hubiesen dado el respaldo a un fiscal general, ese fiscal general le podría decir, ¿pero cómo? Ustedes me pusieron en este puesto y están cuestionando a mi institución por tal o cual cosa. Entonces se vería limitada esta estrategia de los políticos de acusar a la Fiscalía. Por otro lado, si existiese un fiscal general, les reclamaría permanentemente al sistema político que lo designó con mayorías y consensos amplísimos, porque acá no es que un partido político pueda poner un fiscal general en nuestro país, se necesita un consenso, una mayoría, que tal como están estructuradas las fuerzas políticas en un 50 y 50, se llama coalición republicana, Frente Amplio, este bipartidismo, podríamos decir, que tenemos actualmente, se necesita un consenso tan amplio que englobaría a todas las personas, porque al fiscal general lo propone el presidente de la República, pero tiene que tener la venia, o sea, el consenso de 3/5 del Parlamento, que hoy, como está compuesto el Parlamento, es todo el Parlamento. Pues si son dos fuerzas de 50 y 50, tendría que ser todo el Parlamento para designar al fiscal general. ¿Qué le diría a ese fiscal general cuando no le dan recursos? Ustedes me pusieron acá como fiscal general, les pido por favor que me den los recursos adecuados, y tendrían que verse el sistema político responsabilizado ante a esa persona que designaron en ese compromiso de darles los recursos. Entonces, el que no exista fiscal general también favorece en ese sentido, según el análisis que hace el INESIP de esta situación, favorece en esa situación. Y cuando se trata de fuerzas de 50 y 50, o sea, de bipartidismo, podríamos decir, o sea, en donde coaliciones o partidos políticos se disputan a mitades el electorado, lo que genera
dicen estos analistas, es una especie de empate técnico, ¿no? Una especie de empate político en donde un juego de suma cero. Si bien yo no puedo, una parte dice, si bien yo no puedo designar a un fiscal general, el fiscal general que me gustaría, porque en realidad la otra parte no me da los votos y yo necesito un amplio consenso, en realidad yo no tengo que padecer, por decirlo de alguna forma, el fiscal general que haya designado la otra parte. Entonces, como nadie gana, entonces hay como una situación de conformidad de todo el arco político. Quien pierde ahí es la institucionalidad, porque este debilitamiento de la Fiscalía se paga en esto que decíamos, ¿no? En no tener la fortaleza para investigar o llevar adelante la tarea de la Fiscalía debidamente, sobre todo con crímenes de mayor dañosidad. Esta es la situación del por qué han entendido que se da estas acefalías y que es un mal común en la región, según el análisis que hacen los especialistas en la materia, y que por eso decía que yo puedo tener una opinión personal, pero hay otra gente que ha estudiado respecto de esto y que le ha encontrado por ahí el sentido a por qué no hay el nombramiento de un fiscal general hace 3 años en Uruguay, hace 7 años en Argentina y hace muchos años en otros países. Qué impresionante. Hay un tema que nos está preocupando a todos y está un poco en boca de todos, que es el tema de los allanamientos nocturnos. ¿Ustedes tienen posición tomada sobre eso? No tenemos posición tomada en el sentido de que nos parece que es una herramienta, o sea, lo que se está poniendo en debate es un cambio constitucional, ¿no? En donde lo que se cambia es lo que la Constitución dice, salvo la noche, se eliminaría esa previsión de esa salvedad y se podrían hacer allanamientos durante todo el día. Creo que la ciudadanía podrá valorar ahí. Eso es re importante, porque la gente asocia allanamientos nocturnos como que de día no va a haber allanamientos, claro, que van a ser solo de noche. No, eso es importante. Hoy día lo que establece la Constitución es que los allanamientos solo se pueden hacer durante el día, ¿no? Los allanamientos. ¿Allanar qué es? Es llegar a un lugar con una orden judicial e ingresar sin la voluntad de la persona que es el jefe o el dueño o el jefe o la jefa de esa morada, quien sea responsable de esa casa habitación, y hacer un registro procurando o personas que hayan cometido delitos o efectos, productos de delitos o cualquier material que sirva para aclarar la existencia de un delito o la investigación de un delito. Eso es básicamente el allanamiento. Hoy día eso no se puede hacer de noche. De noche solo si la persona, quien es encargado de esa casa habitación, de esa finca, dice, sí, ustedes pueden entrar y registrar mi casa en procura de efectos de un delito o lo que fuere. Si no está esa autorización, el Estado no puede ingresar allí, ¿no? O sea, un juez no puede autorizar. Entonces, lo que está en tratamiento es eso. Si de noche eso puede pasar. Ahora bien, lo que nosotros en su momento teníamos la preocupación es porque se habían, en unas primeras propuestas, lo que se decía es que iba a haber un fiscal presenciando un allanamiento, para que la gente lo tenga presente. Los allanamientos, para que exista un allanamiento, que es una medida muy invasiva de la intimidad de las personas, lo que se hace es esto. La policía toma conocimiento de que existe un hecho, por ejemplo, que ocurre venta de drogas y que en tal lugar, que es la casa de alguien, hay una boca de venta de drogas, ¿no? Lo que se conoce popularmente como... Entonces hace una investigación, la policía hace una vigilancia, ve que van personas a comprar allí y se retiran. En un momento le toma declaración a una de esas personas que van y dice, sí, yo allá compro tal o cual droga a tal precio, y esa persona lo vende. Entonces, con esas pruebas, con esas evidencias, no son pruebas todavía, pero son evidencias, la policía lo que hace es pedirle a la fiscalía. Bueno, le dice a la fiscalía, bueno, tenemos estos elementos, la fiscalía los analiza y dice, bueno,
vamos a pedir un allanamiento para ese lugar. Hoy día el allanamiento solo se puede hacer durante el día, podríamos decir. Entonces le pide autorización a un juez, el juez ve y dice sí, la fiscalía tiene y la policía tienen elementos porque han visto que allí hay movimientos extraños, que las personas que allí iban después dijeron que lo que hacían era comprar droga. Entonces allí hay una venta de drogas, voy a autorizar que la policía vaya y haga el allanamiento. Entonces, con esa orden, la policía va y hace el registro de ese allanamiento con la orden judicial. No va un fiscal hasta allí, salvo situaciones muy excepcionales que difícilmente ocurran, no va un fiscal hacia ese lugar. Cuando se proponen los allanamientos nocturnos y como muchas veces se cuestiona esto, el tema de las garantías, el tema de los derechos que tienen las personas y el tema de la noche, lo que se proponía es que fuese un fiscal. Ahí nosotros lo que veíamos de inconvenientes es que un fiscal no tiene la expertise para participar en una diligencia de allanamiento porque los recaudos de seguridad no lo tienen. Nosotros tenemos una situación de seguridad muy deficitaria respecto de los funcionarios fiscales y de las sedes de fiscalías y del trabajo de la fiscalía. Entonces es como exponer a funcionarios que no tienen la expertise, o sea, el policía lo que sabe usar un arma, sabe defenderse, sabe un montón de cosas debido a la función que cumple, que el fiscal no la tiene, es un abogado, como decíamos, y lo que sabe es de leyes. Entonces, esa situación puede tornarse inconveniente. Repito, en ese contexto nosotros veíamos inconveniente esta situación, pero como la propuesta es simplemente decir, cambiar para que la noche no esté como condicionante de un allanamiento, lo que entendimos es que no había necesidad por el momento de realizar un pronunciamiento. Porque a nosotros nos cuesta realizar un pronunciamiento porque pues si vemos que una y otra vez somos acusados de una u otra cosa por parte del sistema político, imaginemos si la Asociación de Fiscales tiene una postura determinada respecto a una situación como un plebiscito respecto a los allanamientos nocturnos. Generaría toda una situación que en este momento entendimos que no había necesidad de tomar una posición, porque obviamente para un lado o para otro, quienes lo promuevan o lo rechacen van a poder ejemplificar muy a cabalidad cuáles son los pros y los contras de esta situación. William, ¿qué papel juegan las negociaciones en el actual código? ¿Por qué hay tantas? Bueno, esto de la negociación es que viene con el acuerdo abreviado, tiene como todo un mito detrás, ¿no? Hay un mito que es consistente y creo que la gente cuando me escuche decirlo lo va a tener muy presente, es entre cuatro paredes acuerdan penas absolutamente benignas para los delincuentes y ahí resuelven todo, entre cuatro paredes sin que lo vea un juez. Y vamos a la realidad. La realidad lo que ocurre, o al menos yo lo que voy a describir es mi trabajo. Yo hoy de mañana, estoy de turno en este momento, se recibe la llamada de que existen tantos detenidos por tales delitos. Lo que hago es ver cuál es la evidencia que tengo. Entonces, pongámosle, hay una rapiña. Aparte estoy describiendo un caso que ha sucedido. La policía detuvo a la persona con las manos en la masa porque estaba cometiendo la rapiña y hubo un arresto ciudadano, o sea, una persona intercedió, entonces ayudó a quien era víctima a detener al delincuente. Entonces se lo encontró al delincuente con un teléfono celular de la víctima. Entonces está la declaración de la víctima, de la persona que ayudó a la víctima, vino la policía. Cuando revisó al delincuente tenía el celular en el bolsillo y hay una cámara que registró, o sea, que muestra cómo el delincuente le robó. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos ahí es un montón de evidencia. Yo bajo con esa carpeta y le muestro a la persona detenida, ¿no?, al delincuente, le muestro las evidencias que hay en su contra, las pruebas que hay en su contra, y él está defendido por un abogado. El abogado ve todo eso. Le dice, estás en el horno. ¿Está? O sea, no hay forma de zafar de que vos cometiste este hecho. Para una rapiña de ese calibre, de ese contexto, la pena mínima es una pena de 4 años. Entonces, la Fiscalía dice, bueno, yo en juicio pediría una pena de 7 años para este hecho.
Pero ¿qué pasa si se hace un juicio oral? Hay que llamar a la persona que ayudó a la víctima. Y ha pasado esto. La persona que ayudó a la víctima dice, sí, yo ayudé, pero hice lo mío. Yo no voy a ir a un juicio a enfrentarme a este tipo que va a decir que por culpa mía él termina preso. Claro. Yo no voy a ir. La víctima dice, oh, mire, yo sufrí ese trauma, yo ir a un juicio tampoco. Entonces, ¿ahí qué pasa en un juicio oral? Muchas veces la prueba que tiene la fiscalía empieza a quedar debilitada. Entonces, el juez está mirando eso, no viene la víctima, no viene el testigo, y dice, bueno, si esta persona robó. Entonces yo le voy a dar 4 años y 2 meses. La fiscalía pedía 7, le voy a dar 4 años y 2 meses. Porque tiene razón la defensa, no es tan claro, la cámara no se ve tan nítidamente que lo robó. Entonces, es un caso medio confuso, no se sabe si es rápido, entonces 4 años y 2 meses. La fiscalía pretendía 7. En un juicio abreviado, la fiscalía le ofrece a la persona 5 años y llegan a un acuerdo por 5 años. Esta idea que tiene la gente de que se pactan penas más benignas no necesariamente es así. Lo que hay es una transacción, podríamos decir, en que cada parte ve cuáles son lo que tiene a favor y lo que tiene en contra. El abogado le va a decir, vos en esta situación, con esta evidencia que tiene hoy la fiscalía, no tenés posibilidad de zafar. Si la fiscalía corre con toda la suerte y va el testigo, va la víctima y la cámara se ve perfectamente el día del juicio, y capaz que no te dan 7, pero te dan 6. Entonces, que te ofrecen 5, te están ofreciendo algo que te favorece. Entonces, en ese estado de situación es que se dan estas negociaciones. No es que se pactan penas favorables a los delincuentes. Y es muy gracioso esto que se dicen, los delincuentes salen beneficiados con los acuerdos abreviados, cuando nosotros vemos los índices de prisionización, o sea, de cantidad de personas que están en la cárcel. Hoy día, luego el nuevo código, son 15.000 personas las que están en la cárcel. Uruguay es de los países que tiene índices de prisionización, o sea, de cantidad, es un índice que mide la cantidad de población con la cantidad de personas, en relación con la cantidad de personas que están en la cárcel. Uruguay está en los primeros puestos. Entonces, ¿se puede decir que la negociación es una especie de acuerdo favorable a los delincuentes? Habría que preguntarle a esas 15.000 personas que están presas en las cárceles de Uruguay, con las condiciones que están en las cárceles de Uruguay, si consideran que esa afirmación es valedera, ¿no? De que ese mito de que se pactan penas. Lo que la negociación hace es poner de relieve que el Estado muchas veces no tiene la necesidad de gastar, porque es un gasto de recursos en un juicio oral para resolver una situación que ya se tiene toda la prueba consigo. Creo que eso es importante que la gente lo sepa y que muchas veces los mitos son mitos. Cuando la gente se acerca a los números, o sea, ve lo que realmente sucede, o sea, ¿qué pasa cuando con este mito de entre 4 paredes? Cuando se le saca al menos una pared, y esa pared muchas veces quien lo saca es la prensa, porque lo que hace es, va a la fiscalía y pide una información pública. Va al Poder Judicial y pide información pública y accede a datos, toma conocimiento de realmente lo que sucede en el proceso penal. Entonces, la negociación aparece como algo saludable sin perjuicio de que existan situaciones en que la negociación fue algo malo. O sea, que si yo soy un fiscal que hago mal mi trabajo e hice una mala negociación, eso puede pasar. Pero ese caso, 2 casos, no puede llevarnos a sacar una conclusión de todo lo que sucede en la Fiscalía. Para ver qué es lo que sucede en la Fiscalía, lo mejor es acceder a los datos que están disponibles porque es información pública y muchísimas veces la prensa hace esa tarea y cuando se exponen los datos se ve que esas afirmaciones se dan de bruces contra la realidad. Bueno, William, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado hoy y te queremos regalar el último libro que editó Crisol, Crónicas de los Años Duros, 1968-1985, que fue recién presentado.
Gracias. Y bueno, y agradecerte tu presencia y tu tiempo. Muchas gracias. No, ha sido un gusto. Sobre todo creo que lo importante y lo que siempre voy a estar muy satisfecho, el de poder hacerle llegar a la gente por lo menos la visión desde dentro de la Fiscalía, en un lenguaje que trato de que sea lo más llano posible, de que lo que realmente sucede dentro. Pues si no, si nosotros como fiscales no le acercamos a la gente qué es lo que realmente sucede dentro o sea, que con nuestro trabajo se quedan con una imagen que pueden tener otras partes, que puede ser una parte de la verdad, pero es la parte de la verdad construida desde la visión, desde esas personas. Después la gente puede elegir con las dos campanas si le parece más valedero lo que digo yo o lo que dice una persona que tiene una visión crítica de la Fiscalía, sin perjuicio de que las visiones críticas de la Fiscalía algunas veces tienen su razón de ser. Claro que sí. Nosotros nos estamos despidiendo hasta la próxima semana con Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Y como siempre decimos, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.